José Antonio, se nos ha venido juntando el quehacer informativo antes de darte pie para comentar este tema de los diálogos suspendidos con las llamadas fuerzas de autodefensa después de la reacción virulenta que esto ocasionó, a punto tal de exhibir a la Secretaría de Gobernación en un fallo, me refiero en haberse equivocado, cuando todo mundo entiende que este tipo de decisiones se toman desde la Presidencia de la República y a la mera hora pues no, parece que no funcionó. Y luego lo que le pasó al presidente cuando le preguntaron sobre el tema del ejército en Oaxaca, donde pobladores estaban muy inquietos y le dijeron al presidente de la República, oiga, mándenos al ejército, mira, tenemos el video. No se dialoga con los agresores, se garantiza un derecho inmediato. Manden al ejército inmediatamente. No tenemos armas. La legítima. Estamos sin armas, no estamos con armas. Para reprimir al pueblo. Carajo, Solo para conectarnos. Todos son seres humanos. Ahí el presidente dijo, el ejército no se use para reprimir al pueblo. Y entonces el poblador que lo increpó le dijo, carajo, el narco es pueblo. Preguntando, ¿no? ¿El narco es pueblo? Y el presidente contestó, sí es pueblo. Todos los seres humanos son pueblo. Esto ha sido muy comentado en la prensa como una declaración cuando menos confusa y que ha generado críticas, José Antonio. Sí, porque son mensajes encontrados, ¿no? Lo que se manda en materia de inseguridad. Por ejemplo, lo de las guardias... Lo de las autodefensas, López Obrador había propuesto buscar algún arreglo con el crimen organizado, no solo con las autodefensas, durante su campaña. E incluso Olga Sánchez Cordero había propuesto lo que llaman justicia transicional, es decir, buscar algún tipo de tregua, de amnistía con los diferentes grupos armados en este sentido. Entonces es difícil de creer que efectivamente... Así se llamaba, ¿no? Diálogo transicional. Justicia transicional. Justicia transicional. Donde se ofrece amnistía a cambio de que depongan las armas o que ya dejen de incurrir en el crimen organizado, pero eso es muy difícil de lograr y en todo caso es difícil de pensar que se le hubiera ocurrido a Olga Sánchez Cordero y que ella hubiera emprendido por sí misma o el subsecretario Ricardo Peralta estos diálogos sin la autorización sin superior. La autorización de arriba. Entonces de pronto se descubre que están llevándose a cabo estos diálogos, se quejan algunos gobernadores, se genera un escándalo en la opinión pública y López Obrador entonces dice vamos para atrás, pero sin asumir que fue decisión de él, sino como dejando entrever que la decisión fue pues de la Secretaría de Gobernación y entonces él instruye que se echen para abajo estos diálogos. Son señales encontradas y esto de que el narco es pueblo y que entonces el ejército no debe reprimir al pueblo, pues hay una confusión muy fuerte y muy preocupante en el actual gobierno. Lo hemos comentado varias veces, pero vuelve a surgir entre el uso legítimo de la fuerza pública para preservar el orden y para aplicar la ley y la represión, que implica la represión, digamos, atacar a quienes no están infringiendo la ley, implica violación a los derechos humanos, violación de los procesos debidos de la ley, y no se trata de eso, pero para nada, hay una confusión muy grave. Si el presidente no tiene clara la diferencia entre esto, ¿qué podemos esperar? Si él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es el jefe de Estado. Efectivamente todos seres humanos, somos seres humanos, pero los seres humanos para tener una convivencia civilizada tienen que darse reglas de convivencia, que es lo que en términos generales conocemos como derecho. Y para que se cumpla el derecho, para que se cumpla la ley, es importante y es fundamental que haya una fuerza pública con la capacidad de hacer valer ese derecho y de castigar a quienes infringen esas reglas. Porque de lo contrario, si no hay esto, en lo que vamos a tener no es una convivencia civilizada, sino un estado de anarquía. Pepe, te estoy hablando del ABC de la teoría política, lo que se instruye en los primeros semestres de ciencia política, de derecho, y que es fundamental para entender lo que es un Estado moderno y un Estado de derecho. Si no se tienen claras estas ideas, y de que, aunque sean seres humanos, están por lo tanto obligados a respetar la ley, y que si no la respetan, entonces se usa la fuerza pública para llamarlos a cuentas, detenerlos y sancionarlos de acuerdo con el derecho. Si no se tiene claro eso, entonces lo que vamos a tener es justamente cosas como que mandas a las Guardias Nacional nueva o a soldados con la instrucción de no defenderse frente a criminales, de no responder a provocaciones, de no responder, y entonces vemos lo que hemos visto, que de pronto
por diferentes razones, grupos incluso delictivos van y atacan a los soldados. A los soldados. Los humillan, los desarman, no les permiten cumplir con sus cometidos, por ejemplo, desarmar a grupos armados con armas que no son permisibles por la ley. Esos no lo pueden hacer, ¿por qué? Porque no pueden responder ante los ataques y las agresiones, cuando en principio tendrían que tener esa posibilidad. No llegar y atacar de entrada, es cierto, pero si ellos ya te agreden, los delincuentes o grupos humanos, o el pueblo los que sean, mismo, ¿no? Grupos sociales, el pueblo, por si por cualquier razón te están agrediendo, ellos tendrían que tener el permiso y la autorización de defenderse por lo menos, Pepe. Y esta confusión que tiene el presidente es lo que provoca este tipo, digamos, de vamos a llamarlo humillaciones. Humillaciones. Y en algunos casos agresiones todavía más graves. Humillaciones, agresiones, los desarman y les impiden. Es lo que decía hoy el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, señalando que ya basta, que el ejército es un baluarte de confiabilidad en términos de la aceptación social, que no podemos exponer al ejército a este desgaste. Desgaste. Así es, Pepe. Una cosa es que el ejército no viole los derechos humanos, que desde luego que es una exigencia, que no abuse de su poder, y otra cosa muy distinta es que queden en carácter de indefensión frente a las agresiones de grupos sociales, los que sean, o incluso delincuentes, Pepe. El presidente López Obrador se trajo esta idea de dialogar con las fuerzas, entre comillas, irregulares. Se la trajo de su campaña política cuando recorrió incluso en Sudamérica experiencias que han tenido lugar en otros países. Sí, y la quiso aplicar en México. Así es, Pepe, de ahí surgió esa idea y llegó y la dijo. Pero aquí los expertos del tema dijeron, no, una cosa es poder llegar a estos acuerdos con guerrillas o después de una guerra civil con grupos beligerantes, y otra cosa muy distinta es con el crimen organizado, porque en primer lugar, ¿con quiénes pactas? Hay muchísimos grupos delincuenciales y por otro lado ahí estarías pasando por alto el derecho, y por otro lado estos grupos no parecen dispuestos a ceder en sus prácticas porque son muy redituables, y entonces ¿qué es lo que vas a intercambiar? Además de que es una cuestión sumamente delicada en términos del cumplimiento de la ley. Pero él fue el que trajo la idea. Y de ahí surgió entonces la idea también de Olga Sánchez Cordero, de los diálogos, de la justicia transicional que se llama, pero que es aplicable con otro tipo de grupos, no con el crimen organizado, Pepe. Pues muchas gracias, José Antonio Crespo, por ayudarnos a entender. Pepe.